De la carta de Hebreos. ¿Sí me escuchan bien atrás? ¿Se oye bien o se oye bajito? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con nuestro taller de la carta de los Hebreos. Recuerden que todo esto está en nuestro website para que lo puedan revisar, tanto las notas como el audio y también el video. Y gracias a los hermanos que nos siguen semana a semana de todas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos también, Canadá, varios lugares que nos están viendo. Vamos a recordar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. La clase de hoy se va a llamar Cuando Dios se puso en tus zapatos. Cuando Dios se puso en tus zapatos. ¿Sabías tú que un día Dios se puso en tus zapatos? Pues hoy vamos a aprender eso. Pero si recordamos un poco lo que aprendimos la semana pasada, las conclusiones, recuerda que hablamos que Jesús es superior a todos los poderes divinos y humanos. Él es superior a todo lo que sea poderoso, grande, las autoridades espirituales, los ángeles, los arcángeles, los demonios, el mismo Satanás. Cristo es superior a todos ellos. También hablamos que los ángeles existen. ¿Sí creen eso? Es real. En mis oraciones por la región Santa Mónica, cuando oro por ustedes, siempre le pido a Dios lo mismo. Manda a tus ángeles a que los cuiden. Es algo muy bueno que debemos hacer. Manda a tus ángeles a cuidar a toda la iglesia, porque realmente ellos están para ayudarnos y debemos ser agradecidos con Dios, de entender que ¿quiénes somos nosotros para que nos mande ángeles a cuidarnos? Pues sí los manda. Y amigo que hoy nos acompaña, si eres familiar de algún cristiano y sabes que ellos oran por ti y a lo mejor a ti te da risa y de vez en cuando te burlas un poco, mejor agradece, porque también a ti te cuidan los ángeles, por consideración a la fe de los hermanos que oran por ti. De veras, ya lo hemos comprobado. Así que sea agradecido mejor en lugar de que te burles. Tercero, cuidado con acomodarnos al mundo para evitar sufrir por la fe, porque nos podemos extraviar para siempre. Eso hablamos la semana pasada. Es tan fácil por la cuestión de no quedar mal con el mundo que nuestra lanchita se extravíe, perder el rumbo. Y hablamos de que debemos cuidar al máximo, quedar bien con Dios y no quedar bien con nuestros amigos de la escuela, nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares que se burlan de nuestra fe y traicionar a Jesús por miedo, por cobardía y perder el rumbo. 4, profundicemos en nuestra fe. Debemos cuidar diario nuestra salvación. La salvación que tenemos tú y yo, hermano y hermana, vale muchísimo. Cuídala. De veras, cuídala. Todos los días riégala con una buena relación con Dios. Mantente abriendo tu vida en las relaciones unos a otros. Mantente haciendo lo que Dios quiere. Cuida tu salvación, porque los negligentes la descuidan y la pierden. Y la 5, si descuidamos nuestra salvación, pues sí hay consecuencias. Eso no se deja sin retribución. Cuando alguien descuida su salvación, paga consecuencias fuertes. Mejor ni averigüemos cuáles son, mejor mantengámonos fieles. Hoy vamos a continuar entonces con Hebreos capítulo 2, versículo 5. Vamos a la Biblia, por favor. No van a estar las escrituras aquí, la mayoría la tenemos que leer directo de nuestra Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Muy bien. ¿Qué vemos en este versículo? Bueno, pues aquí el autor de Hebreos está citando Salmos 8, versículos 4 al 6. Vamos a recordar qué es lo que estaba enfrentando el autor de esta carta. Recuerdan que lo hablamos la semana pasada. ¿Por qué se escribió Hebreos? Había una audiencia de cristianos provenientes del judaísmo, pero que estaban siendo tentados a dejar la fe cristiana para regresar al judaísmo. ¿Por qué? Por miedo, por conveniencia personal. Después de más de 30 años de mantenerse en su fe, ahora ya no les convenía ser cristianos y por eso estaban considerando seriamente
negar que Jesús era el Mesías y regresar al judaísmo. ¿Tú sabes qué piensan los judíos sobre el Mesías aún el día de hoy? ¿Para ellos ya llegó el Mesías? No ha llegado. Si tú hablas con un judío aún en el día de hoy y le preguntas dónde está el Mesías, te va a decir que no ha llegado. Entonces, para un cristiano regresar al judaísmo implicaba negar a Jesús, decir que era un profeta loco, que nunca fue el Mesías y que nada más lo mataron por loco, pero no fue nada. Y eso era muy serio, imagínate, negar la cruz de Jesús, negar su sacrificio, negar todo lo que hizo por nosotros. Pero ese era el temor que tenían, la persecución. Ahora, ¿cómo iba a lograr convencer a estos cristianos débiles, a pesar de tanto tiempo en la fe, paralizados por el miedo de que no fueran infieles, de que no fueran apóstatas? La forma como lo trató de hacer fue a través de la supremacía de Jesús, demostrando que Jesús es superior a todo y que vale más la pena estar con Jesús que contra Él. Y entonces se le ocurrió tomar este salmo del Antiguo Testamento, Salmos 8, que aquí lo extiendo desde el versículo 3, y mira lo que dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios. En otras traducciones dice que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Este salmo es increíble. Y comienza diciendo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Le has dado tanto al hombre. Tenemos dominio sobre los animales. Yo sé que los gatos piensan que tú eres su mascota, pero se supone que en teoría tú eres el que tiene dominio, ¿verdad? Sobre eso. Tienes dominio sobre las aves, tenemos dominio sobre la naturaleza. ¿Pero qué le estamos haciendo al planeta? Destruyéndolo. No estamos cuidando los recursos naturales, pero Dios nos dio dominio sobre todo esto. Y pensando en los ángeles, dice la Biblia, que nos hizo un poco menor que los ángeles. Estamos un poquito abajo, chiquito. Además no podemos teletransportarnos, ni podemos aparecer y desaparecer, ni podemos viajar, ni volar, ni somos inmortales. Un poquito. Pero para Dios somos muy especiales, ¿verdad? Bueno, pensando en qué es el hombre, actualmente podemos hablar que hay corrientes en la ciencia, en la filosofía, podemos llamarlas las corrientes darwinianas, que afirman que tú y yo no somos más que changos evolucionados. Y eso es todo. A ver, aun si tú hoy nos visitas y eres darwiniano, es decir, no crees que Dios creó la humanidad, no crees que somos una creación divina, tal vez no crees ni en Dios, todo fue producto de la casualidad, como dijo Carl Sagan en su famoso programa de Cosmos en los años 80, enorme programa que al final terminó diciendo todo fue casualidad y así se creó el universo y así hay vida. Si todo fue casualidad, entonces tú vas a creer que Darwin tenía razón, que nosotros venimos de los changos, somos changos evolucionados y que todas las emociones, sentimientos, sueños, esperanzas, amor, todo solamente son procesos químicos que hay en tu cerebro. Es decir, el amor solo es un químico que se da en el cerebro. Ahora yo te pregunto, si crees eso, cuando tú te ves al espejo, ¿eso es lo que ves? ¿Un chango evolucionado? ¿Es todo? Piénsalo. Porque sí es bien fácil decir, no, si todos somos changos evolucionados, pero a ver, ponte a ver al espejo, ve tus sueños, ve tus ilusiones, ve lo que anhelas en la vida, ve tus dolores, tus pérdidas, y piensa si eso es todo. No eres más que un chango evolucionado. Pero la Biblia no dice eso. Te voy a mostrar unos pasajes de lo que dice la Biblia que es el hombre. Salmo 139, 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Los médicos son los primeros que deberían creer en Dios. Porque al estudiar la maravilla del cuerpo humano, no puede ser que sigamos creyendo que todo fue producto de la casualidad y que solo somos changos evolucionados.
El cuerpo humano es una maravilla. Cómo funcionan todos los sistemas del cuerpo. Es una creación de Dios. Hablan de un diseño inteligente. Hablan de alguien que pensó en que así debíamos ser. ¿Qué tal? Génesis 1:26, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. ¿Por qué crees que tenemos dominio sobre la naturaleza, los animales? Porque reflejamos a Dios. Él tiene dominio sobre el universo. Y Él quiso que nosotros viviéramos un poquito también de lo que es Él, teniendo dominio. Sales ahí con tus chihuahuas a pasearlos y tu pastor alemán y todos tus pececitos en el acuario y tus animales, ¿no? Y sabes que tú tienes dominio, pero de alguna manera ejercemos algo como Dios, porque Él decidió que tuviéramos dominio, no para abusar, sino para cuidar. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Una de las relaciones humanas más cercanas o que reflejan más el plan divino de Dios es el matrimonio. Porque cuando estudias Efesios, los pasajes del matrimonio, Pablo termina diciendo: pero estoy hablando de Cristo y la iglesia, pero esposo esto, esposa aquello, respétala, ámalo, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. O sea que aún el matrimonio, hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, hombre y mujer, como dice la Biblia, casados, formando una familia, procreando hijos, es un reflejo de la gloria de Dios. Lástima que tantas parejas hoy menosprecian el matrimonio y deciden vivir en unión libre, sin compromisos, sin deberes de nada. Y pues ahí cuando querramos nos separamos y ahí te dejo a tus chamacos o yo me los llevo, y como dice la canción, ¿con quién se queda el perro? Y ahí muere todo. ¿Sí la han oído? Los jóvenes me entienden, ¿verdad? ¿Con quién se queda el perro? Es una buena canción. Pero bueno, el mundo lo ve así y menosprecian lo valioso que es el matrimonio. Y Romanos 2:14, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Es cierto, creamos o no creamos en Dios, tenemos algo que Él nos dio al momento de crearnos. Se llama conciencia. Tú y yo tenemos conciencia. Es más, aún tu hermano, hermana creyente, desde antes que estudiaras la Biblia y entendieras mejor lo que era bueno y malo, tú ya lo sabías. Tú ya sabías que no estaba bien matar. Tú ya sabías que no estaba bien violar a nadie. Tú ya sabías que no estaba bien robar lo que no era tuyo. La conciencia que Dios nos puso. Esta es otra evidencia del diseño divino. Pero hoy muchas personas siguen insistiendo en el ateísmo y que no somos más que animales inteligentes, changos evolucionados, que tienen procesos mentales complejos y nos morimos y se acabó todo. La Biblia y Dios nos dicen: no es cierto. Somos seres muy especiales a los ojos de Dios. Yo sé que hay mucha gente que acusa a la religión, todas las guerras, todos los muertos, y mira, por el nombre de Dios, ¿cuántos muertos ha habido? Eso significa que Dios no existe y está mal creer en Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántos muertos ha habido en los regímenes ateos? Millones de seres humanos han muerto bajo regímenes ateos en el mundo. Comunismo, el nazismo, el maoísmo, y ni se hable de la antigüedad. Cuando eres ateo, cuando no crees en Dios, como crees que tu prójimo no es más que un chango evolucionado, pues lo puedes matar como una cucaracha y no sentir nada, porque solo es un chango. Y hay muchos changos. Hoy le toca a él, mañana a otro, y mientras no te toque a ti. Entonces, la vida humana no vale nada para el ateo. Y si sí vale algo, tiene una confusión muy fuerte, porque no es un verdadero ateo. Porque es el cristianismo el que le dio valor a la vida humana, a los bebés, a las mujeres y a todo ser humano, a los ancianos. Fue el cristianismo. Estudia la historia para que me creas. Hay libros aquí que tenemos muy buenos de cómo el cristianismo influyó para que el mundo fuera mejor. Y aún el movimiento feminista, que tanto las mujeres, esto, el otro, no necesitamos al hombre y la religión. Fue Jesús quien le dio valor a las mujeres. Fue Jesús.
Hay que apreciar más la fe cristiana, ¿ok? Y no casarnos solamente con lo que el mundo está enseñando hoy. Hebreos 2, versículo 8, vamos a continuar. Dice acá, versículo 8b, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Versículo 9, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Ok, otra vez vemos este día, versículo 7, fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Al decir esto, bueno, y aquí hablando de Jesús, que fue también hecho un poco menor que los ángeles, no quiere decir que Jesús fue creado. Tú y yo fuimos creados como un poco inferior a los ángeles, pero Cristo ya existía, y lo que Él hizo fue venir al mundo y hacerse como nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Seres un poco inferior a los ángeles. Y así es como Él se hizo un poco inferior a los ángeles también, es decir, se hizo un humano. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Cristo bajó a la tierra, se hizo un hombre y vivió como un hombre? Versículo 9 dice que su sacrificio resultaría en beneficio de todos. Hay mucha gente también que no cree esto, que el sacrificio de Jesús nos trajo un beneficio. Hoy somos un país, ¿estás de acuerdo? Ya no somos una colonia española, somos México. ¿Hay alguien a quien le debemos agradecer eso? ¿Que somos un país independiente? Pues sí, hay héroes de la patria, gente que dio su sangre pensando en nosotros para librarnos de una opresión extranjera y darnos la oportunidad de tener una identidad propia como raza, como pueblo. Hoy toda la sociedad, creyente o no creyente, está de acuerdo que ha habido hombres a través de la historia que gracias a su sacrificio hoy disfrutamos de libertades y derechos y privilegios. ¿Estás de acuerdo en eso? Pues ¿por qué no creemos entonces lo que dice la Biblia? Que Jesús, su sacrificio, nos trajo bendición a las familias, nos trajo un beneficio, nos dio la oportunidad de acercarnos a Dios. Es tan incongruente que creemos más en las otras cosas y no en el sacrificio de Jesús. Y versículo 10 dice que Él vino, dice, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Claro, Jesús vino a la tierra y vino a sufrir. Desde el momento en que nació como hombre, vino a sufrir. Crecer en una familia pobre, a estar en un país sometido, en una sociedad con mucha miseria. Él sufrió muchas carencias en su vida y aparte ser tentado en el pecado y luego ser perseguido y luego ser ejecutado. Él vino a sufrir. Su sufrimiento implica que vino a ponerse en nuestros zapatos. Vino, Dios siendo hombre, vino al mundo como hombre, Él siendo un ser divino, como hombre bajó y quiso ponerse en nuestros zapatos para ver qué se sentía tener hambre, qué se sentía ser tentado, qué se sentía llorar, qué se sentía tener pérdidas. Y ese fue Jesús. Es cierto lo que dice la Biblia. ¿Ok? Vamos al versículo 11. Dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel
y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. De ahí termina nuestro estudio. Piensa en estas imágenes. Jesús, ¿sí la alcanzan a ver? Jesús abrazando a un joven debilitado, Jesús abrazando a una niña sufriendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hizo? Aquí el autor de Hebreos cita Salmo 22, 22, Isaías 18, 18. Ahí empieza a mencionar pasajes del Antiguo Testamento y dice que Cristo incluso decidió llamarnos hermanos, santificarnos con su sangre y llamarnos hermanos. ¿Sabías tú eso? Que Él nos llama hermanos. ¿Somos dignos de eso? De que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nos llame hermanos. Él quiso hacerlo, quiso hacerse como nosotros. Y versículos 14 al 18 nos dice algo impresionante. Versículo 14 dice que al haber compartido esa naturaleza humana, de esa manera pudo anular al diablo. Cristo anula al diablo. Él acaba con las obras del diablo. Cuando una persona conoce a Cristo, básicamente lo que está haciendo es exponerse al poder liberador de Jesús. Y Cristo acaba con las obras que el diablo ya hizo en tu vida. Y todos los que ya nos hicimos cristianos, recordamos nuestra vida pasada, eso fue lo que pasó. Cristo acabó con el poder de Satanás en nosotros y nos liberó. Versículo 15 dice que al liberarnos, nos libró de una esclavitud en la que estábamos toda la vida por miedo a la muerte. ¿Sabes que esto es real? Hay mucha gente con miedo a la muerte. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, todas las mascarillas para quitar las arrugas. Es que no quiero verme que la edad me está alcanzando. Es que no quiero que se me vean los años. Es que no quiero que pase la vida. Es que me quiero sentir joven. Oye, pero pues ya tienes 50 y tantos, ya no estás tan chavo, ya tienes que adaptarte. No, pero es toda esta onda de que nos da pavor. Pensar en la vejez, pensar en perder salud, pensar en perder el color del cabello, pensar en perder el cutis de bebé, todo eso es miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Nos da miedo morir. Pero te voy a decir algo. ¿Qué crees? Un verdadero cristiano no tiene miedo a la muerte. No hay miedo. Nuestro hermano Luis Méndez hoy está con Jesús. Y siendo bien honestos, está mejor él que nosotros. Ya no va a estar en el tráfico. Ya no va a pagar impuestos. Ya no va a endeudarse con nada. Ya no va a tener que sufrir, llorar. Dice la Biblia que ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay enfermedades. Él está mejor que nosotros. Pero a veces el mundo nos convence tanto y todo nos da miedo. Nos da miedo la muerte, nos da miedo envejecer. Cuando eres cristiano, tu dinero no se te tiene que ir en todos los productos para evitar verte viejo. No, porque eso no te da miedo. Está bien, cuídate, y tampoco digo el otro extremo. Está bien, pero no esta obsesión que vemos en el mundo, que la gente gasta miles y miles para no verse viejo. Porque les da pavor que llegue la edad. A un cristiano eso no le importa. Porque sabemos que vamos a estar mejor con Jesús. Y esto solo es un momento, es algo transitorio. ¿Estás de acuerdo? Y dice versículo 17 que solo estando en nuestros zapatos Él podía ser el sumo sacerdote fiel y misericordioso. Sí es cierto, ya que Cristo bajó, ya puede ser nuestro sumo sacerdote. Y luego dice el 18, por haber sufrido Él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Él nos puede ayudar. Mira lo que dice la Biblia. ¿Te sientes tentado hoy? ¿Te sientes tentada? Cristo te puede socorrer, porque Él ya sabe lo que es estar en tus zapatos. No es un Dios lejano que no entiende lo que has vivido. Hay dos bloqueos mentales que nos encontramos con muchas personas que les impide estar bien con Dios o acercarse a Él o estar conectados con Él. El primero, la persona que dice, Dios no me entiende. Es que yo tengo una situación tan peculiar que de por sí aquí nadie me entiende. Y Él tampoco me entiende. Y por eso no me puedo acercar a Él. Por eso no puedo ser fiel a Él, porque Dios no me entiende. ¿Estás seguro?
Te voy a decir algo. Vives injusticias y por eso te sientes así. ¿Qué crees? Jesús vivió injusticias y mucho peores que tú. Vives en inseguridad y violencia y por eso te sientes así. Cristo todo el tiempo en la tierra estuvo sometido a peligros de agresiones y de muerte. Aun cuando era bebé lo quisieron matar. ¿A ti te quisieron matar cuando eras bebé? ¿Persiguieron a tu mamá para matarte a ti y a ella? No, pero a Cristo sí le pasó. También está siendo tentado. Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado en todo. En todo. Aún la tentación que tú digas es que Él no debe haber sentido eso. Él también lo sintió. Fue tentado por el diablo. ¿Tu familia no entiende tu fe? Pues ¿qué crees? Su mamá y sus hermanos decían que estaba loco. Así es que Él te entiende. ¿Tienes carencias económicas? Jesús creció en la pobreza. Él entiende lo que es no tener para comer. Él entiende lo que es ser pobre. Él entiende lo que es no traer ni un peso en la bolsa. ¿Ha sufrido? Jesús perdió a su papá siendo joven. Trabajó y mantuvo a sus hermanos y a su mamá. Y hasta que ellos estuvieron en edad de mantenerse, comenzó su ministerio. ¿Por qué crees que empezó a los 30 años de edad su ministerio y no a los 18? Porque tuvo que cuidar a su familia. Tuvo que atenderlos, era el hijo mayor. Y ya que todos estaban encaminados, ahora sí se lanzó al ministerio. Y después fue traicionado, fue abandonado, fue torturado y fue ejecutado. ¿Todavía crees que Dios no te entiende? Cristo te entiende. Así que piensa en eso. Y el segundo bloqueo mental es este, cuando Dios se vuelve papá. ¿Cómo es esto? Cuando tú y yo traemos una mala impresión de nuestro Padre terrenal y eso lo trasladamos a nuestra fe. Y entonces no nos conectamos con Dios porque vemos en Dios al papá que no nos amó, al papá que nos maltrató, al papá que nos abandonó, al papá que esto, al papá que el otro. Y Dios no tiene la culpa de nada de eso, pero se lo echamos encima. Y eso nos hace volvernos rebeldes. Estos son los dos grandes bloqueos mentales que la gente hoy tiene cuando se trata de acercarse a Dios. Pero entiende, Jesús vino a hacerse como nosotros y esos bloqueos no los debemos tener. Él sí nos entiende y Dios es nuestro Padre perfecto, no es nuestro papá humano. Nunca los compares, no son lo mismo. De hecho, es una ofensa que comparemos a Dios con nuestro papá humano. Para nada son iguales, entiéndelo. Y por último, hermano y amigo, déjame decirte algo, nadie es como Jesús. En el hinduismo, acá tenemos a Krishna. Hay miles de dioses, el principal es Brahma. ¿Y sabes cuál es el otro nombre de Brahma? El Dios inconocible. Hagas lo que hagas, nunca lo vas a poder conocer. Ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. En el Islam, acá tenemos al gran profeta del Islam. Hay un Dios que demanda sumisión y obediencia absoluta o vas a sufrir castigo. Hasta la muerte física te puede tocar. Eso tampoco lo vemos en la Biblia. En el budismo, Dios no es necesario. Puedes evitar el sufrimiento en la vida y esa es la meta. Los dioses griegos y romanos, acá tenemos a todo el panteón griego y romano, se les conocía como dioses inaccesibles e indiferentes al dolor humano. No les importaba el dolor de la gente y la gente siempre estaba molesta con los dioses. Y por eso mejor adoptaban figurillas, ídolos familiares, muñequitos de sus ancestros y a ellos les oraban porque Zeus y Marte y Artemisa todos los decepcionaban. Y luego el ateísmo y el agnosticismo, no creer en Dios o dudar de todo, para nada se caracterizan por amor al prójimo y por ponerse en los zapatos de los demás. Todo lo contrario. Jesús no es como ninguno de ellos, ni se nos ocurra compararlos. Todos los caminos no llevan a Dios, esa es una mentira. Jesucristo nos lleva a Dios. Él pagó el precio último, que fue su sacrificio, su sangre. Y gracias a Él, hoy estamos aquí. Hermano, ¿te motiva esto para seguir a Jesús y no darle la espalda jamás? Nunca más pienses que Dios no te entiende. Nunca más compares a Dios con tu padre humano pecador, porque no lo es. Y si esto no te es suficiente, ¿qué puede ser suficiente para que seas fiel? Sin embargo, hay gente que esto ni le es suficiente para ser fiel a Jesús. Al final terminan traicionándolo igual, a pesar de todo lo valioso de la fe cristiana.
Vamos a orar hoy por el pan y por el jugo. Y amigo que hoy nos acompañaste, te invito a que conozcas a Jesús, el único que te puede llevar a Dios. Y quien ya se puso en tus zapatos y entiende bien lo que estás viviendo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Y gracias por el pan y el jugo que hoy nos das, Señor, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Padre, te pedimos, por favor, nos ayudes a tomar este sacrificio de Jesús, que lo representa el cuerpo y la sangre, de una manera digna. Ayúdanos, Señor, en la semana a vivir una vida que te agrade, a llevar una vida, Señor, que te honre, y líbranos de darte la espalda. Cuando lleguen pensamientos, Señor, donde te comparamos con personas que nos han lastimado, o pensamientos donde pensamos que tú no nos entiendes, ayúdanos a recordar lo que hoy estudiamos, porque en realidad tú sí nos entiendes, tanto que mandaste a tu Hijo a ponerse en nuestros zapatos. Gracias por haberlo hecho, no lo merecemos. Ayúdanos a vivir dignamente de su sacrificio. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.